Hola, hola, muchas gracias a las personas que se unen con nosotros a partir de este momento en este espacio que hemos denominado Hablemos de Pensiones. Así que la gente no se equivoca cuando se pregunta de qué se trata esto. Pues sí, vamos a hablar acerca de pensiones y en esta oportunidad de las pensiones complementarias. Y para desarrollar este tema está con nosotros don Alejandro Solórzano Mena. Él es gerente general de la operadora de pensiones Vida Plena del Magisterio Nacional, y también don Héctor Maguiconte, quien es el gerente de la operadora de pensiones complementarias de la Caja Costarricense de Seguro Social. A ambos le damos la más cordial bienvenida. Don Alejandro, ¿cómo le va? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted, Gustavo, cómo se encuentra? Aquí Don Héctor. estamos muy contentos de que vamos a hablar de pensiones. Don Bueno, Héctor, bienvenido. yo también. Gracias, Gustavo. Aquí estamos para ayudarle a la gente a entender el tema de las pensiones, con gusto. Buenos días, Maravilloso. Alejandro. Me quedo con don Héctor. Don Héctor, ¿qué es una pensión complementaria? Ok, una pensión complementaria es la consecuencia del ahorro que un trabajador asalariado ha hecho durante 25, 30, 40 años de labor. Proviene del régimen obligatorio de pensión complementaria y es para fortalecer la pensión básica del IBM, ¿verdad? Para, a través de un sistema de planes de beneficio, igual, es una pensión, ¿verdad? Es un pago mensual. Hay diferentes tipos, pero digamos que hasta que dure uno vivo, ¿verdad? Sí, las operadoras le van haciendo a uno como un plan, ¿verdad? De Sí, desembolso en algunos casos. hay diferentes alternativas Correcto. dependiendo del riesgo longevidad que quiera asumir el cliente. Muy bien, muchas gracias. Don Alejandro, ¿qué representa? Digamos que este es un tipo de pensión un poco más nuevo, ¿verdad? Porque como dice don Héctor, surge la Ley de Protección al Trabajador, y eso fue en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez. Correcto. ¿Qué ha representado precisamente la pensión complementaria, que lo reconocemos también como ROP, ¿verdad? En la vida de la gente, en la vida de las personas. Yo creería que hoy el ROP, si no es el principal activo financiero que tienen los costarricenses, está cerca de serlo. Ahora, hay cosas que es bueno también, ya que estamos hablando de pensiones, comenzar con algunos temas que deben de estar muy claros, ¿verdad? Y uno es que una pensión lo que viene a hacer es llenar una contingencia o satisfacer una contingencia, que es cuando una persona pierde la capacidad para generar ingresos. Por eso es que hay pensiones que se deben a la enfermedad, a la invalidez o a la vejez. Es que ese es el motivo o la contingencia que inhibe a la persona para seguir recibiendo ingresos. Y el enfoque, por lo menos, que a mí me gusta darle a esta cuestión es que es un tema de seguridad social. Es un tema para que el individuo, cuando llegue a una edad o a enfrentar una de estas contingencias, tenga los recursos para poderlo hacer, ¿verdad? Ahora, nuestro modelo es un modelo de complementos. Esto es, aquí nada más hay una sola pensión, solo que se paga con dos fuentes. Una fuente que es acá con cargo a los regímenes generales y otra que complementa esa pensión. Por eso es un régimen complementario. Y acá las personas tienen que entenderlo de esa forma. Estos son pensiones. Estos son la misma cantidad que va a recibir la persona o la cantidad que se va a componer de dos fuentes para cubrir durante su vejez los ingresos que antes recibía como asalariado. Por eso es tan importante. Pero la gente tiene que preocuparse y entender que está hablando que es trascendente para su vida. Excelente. Bueno, precisamente hasta se ha hablado, han habido iniciativas de adelantar el ROP, se habla de adelantar el ROP, y hay quienes han favorecido esa tendencia y hay quienes se han declarado en contra, pensando precisamente en que el ROP se va a utilizar en un momento determinado de la vida de la persona, ¿verdad? Que es cuando se haya retirado de su trabajo, cuando se haya jubilado. Pero ¿qué piensa usted, don Héctor, acerca de este tipo de ideas?
Bueno, estas ideas no son solo en Costa Rica, sino que han venido de toda América Latina. La consecuencia es muy fuerte de hacer adelantos al retiro de pensión, ¿verdad? Porque lo que estamos haciendo es incrementando el consumo hoy, pero afectando el consumo del mañana de las personas. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a la edad de retiro, como bien lo dijo Alejandro, tenemos que buscar contingencias, porque ya no tenemos salario, no tenemos fuentes de ingresos. Entonces, las fuentes de ingresos para subsistir de 20 a 25 años, y cuidado si no 30 años en Costa Rica, ¿verdad? Son necesarias, ¿verdad? Y con una pensión básica como la que otorgan los regímenes del primer pilar, no alcanza para sostener 30 años. Para eso se crearon las complementarias, y por eso es la razón de que no deberían verse afectadas con retiros anticipados. Hemos sido insistentes, la gente cree que es porque las operadoras queremos quedarnos con los recursos son de los afiliados, ¿verdad? Lo que estamos es cubriéndole la longevidad a los afiliados, porque en gran parte la gente piensa que va a vivir poco después de retirado, pero no es cierto. En promedio en Costa Rica se vive de 20 a 25 años, ¿verdad? Entonces necesitamos tener esa cobertura, y eso es lo que hemos defendido ante las diferentes propuestas de retiros anticipados. De parte de ustedes en Vida Plena, ¿cuál es la opinión sobre esto? No, totalmente en la misma dirección que va, y todavía con la afirmación de ser absolutamente categórico. Esas son ocurrencias. ¿Y por qué las califico como eso? Porque estos temas tienen que ver con algunos que son propios de la economía conductual. Eso es cuando se prefiere en la economía conductual el consumo de hoy, siempre va a prevalecer sobre el tema del futuro, porque existen situaciones en donde van a caer novedades para la gente. Pero primero, esto es un tema que está diseñado para complementar la pensión, y las pensiones son pagos periódicos cuando uno no recibe salario. Cualquier cosa que sea diferente a eso es desnaturalizar la razón por la cual se crearon estos fondos. Y estos fondos están amparados a un principio constitucional, que es que los seguros sociales solamente tienen que usarse para el fin que fueron creados. En este caso estamos hablando de un complemento que es seguridad social. Y entonces las personas que quieren hacer uso de estos recursos para otro fin están desconociendo la realidad de por qué se hicieron estas reformas y qué es el tema que quieren resolver. Dicho esto, eso lo que pasa es que fomenta muy fácilmente el populismo, ¿verdad? Cuando le ofrecen a una persona la capacidad de retire hoy y mañana veremos a ver qué le pasa, ¿verdad? No, eso está mal. De hecho, la gente tiene que entender que el ROP lo que es un capital jubilatorio. No es un ahorro, es un capital jubilatorio con el cual se van a calcular su pensión complementaria. Pero ese es el fin que tiene. Un fin diferente, lo único que hace es, como dijo alguien por ahí, de ahí, comer pan hoy y tener hambre mañana, ¿verdad? Entonces, no está hecho para eso. Este sistema no se diseñó para dar anticipos. Este sistema se dio para complementar las pensiones por algo que señaló don Héctor. Las pensiones básicas por factores demográficos y factores económicos van a ir siendo cada vez menores. Y a mayor longevidad de la gente y menor capital jubilatorio es un debilitamiento de ese pilar. Por lo tanto, la pensión lo que tiene que hacer es cubrir la necesidad para la cual fue creada y no fue esa. Muy bien. Muy bien. Se ha venido hablando, el ROP se puso como muy en objeto de titulares debido a ciertos comportamientos del mercado y las operadoras. Aquí no vamos a puntualizar qué se hizo bien, qué se hizo mal, sino me gustaría que le habláramos a la gente cómo estamos ahorita a nivel general, si me pudieran explicar un poco, con la administración del ROP y Costa Rica, la economía costarricense, el mercado internacional, porque hay que explicar también que aquí las operadoras administran esos recursos y lo que hacen son inversiones, ¿verdad? Se hacen inversiones a nivel interno, se hacen inversiones a nivel externo, todo es muy calculado, ¿verdad? Para buscar los beneficios para los afiliados. Sin embargo, pues muchas cosas suceden, tanto como indicábamos
a nivel país como a nivel internacional. Pero don Héctor, ¿cómo estamos? Ay, perdón, tiene el micrófono cerrado, aquí se lo abrimos, sí. Efectivamente, el año pasado fue un año muy duro para las pensiones, los sistemas de ahorro de todo el mundo, no solo el sistema de pensiones o el ROP, en todo el mundo pasó que los precios a que se valoraban las inversiones cayeron, producto del tema de la guerra entre la Unión Soviética y principalmente y Ucrania. Nosotros fuimos insistentes, todas las operadoras nos presentamos ante los diputados y les dijimos y les explicamos que las inversiones eran de largo plazo, no de corto plazo, que puede haber volatilidad en el corto plazo, pero en el largo plazo ya a hoy nosotros hemos más que duplicado en rendimientos lo que la gente tiene en su fondo ahorrado, ¿verdad? Las inversiones se realizan bajo un criterio técnico y han demostrado que lo que durante el año pasado cayeron, hoy ya lo recuperaron, ¿verdad? Y las personas entonces no perdieron, ¿verdad? Sino que recuperaron su valor. Y eso es importante. Los que retiraron y hicieron retiros acelerados por pensionados, esos sí perdieron, porque su fondo valía menos en ese momento. Los que continuamos trabajando y seguimos aportando, nuestro fondo recuperó ese valor y va a empezar otra vez a ganar rendimientos por encima de lo que estábamos, ¿verdad? Entonces, aquí lo importante es, en pocas palabras, si usted va a correr una maratón, no mida cuánto hizo en 100 metros, ¿verdad? Porque en realidad el sistema de pensiones y las inversiones que realizamos son una maratón, son inversiones a muy largo plazo. ¿Verdad? Y van a tener estos comportamientos volátiles dependiendo de lo que pase en el mundo o en Costa Rica, o en el mundo y Costa Rica, cualquiera de las dos, ¿verdad? Pero siempre van a generar una rentabilidad. Y a hoy hemos venido generando en promedio rentabilidades nominales del 20%, más o menos, en los últimos 20 años, 21 años, ¿verdad? Y eso es que cada 5 años le duplicamos el saldo a la gente. Entonces creo que es, de hecho, es la inversión que más rápido crece. Y es un monto que nunca tuvimos en las manos, porque si nos hubiéramos propuesto ahorrarlo individualmente, yo al menos no lo hubiera logrado, ¿verdad? Y creo que muchas de las personas que nos pueden escuchar tampoco, porque no tenemos disciplina de ahorro o hábitos de ahorro. Nos cuesta mucho ahorrar, ¿verdad? Pero bueno, en cuanto a las inversiones, que era la pregunta, ya se recuperaron las operadoras, si bien es cierto, no hicimos mucho durante el tiempo negativo que hubo, de rendimientos negativos. Ya cuando empiezan a ponerse positivos los mercados, uno puede ir reajustando los portafolios, y creo todas las operadoras lo han hecho, para beneficiar a sus afiliados. Muy bien. A partir de esta situación, la gente le ha puesto más atención también, ¿verdad? A cómo están sus recursos, cómo están sus aportes y sus rendimientos. Don Alejandro, ¿cuál es la recomendación que podemos tener todos nosotros que estamos haciendo precisamente ese ahorro a través del ROP, de cómo llevar de cierta manera el pulso a esos aportes y a esos rendimientos, don Alejandro? Yo creo que, vamos a ver, yo en esto añadiría a esta pregunta una parte para poner en contexto la respuesta, y tiene que ver un poquito con las siguientes ideas, o por lo menos con dos ideas. La primera es que en este momento la madurez del sistema de pensiones complementarias en Costa Rica es bastante joven. Los sistemas de pensiones maduran a los 60 años, este sistema tiene 23 años. Entonces todavía se encuentra en una etapa en donde hablar de la efectividad del sistema es muy ligero. Muy ligero porque las personas no han transcurrido toda una vida laboral para poder entender que lo que van a recibir es un monto de pensión que sea suficiente para cubrir con sus expectativas. Lo otro que quería referirme un poquito es al ciclo económico. Es decir, que lo que pasó aquí en Costa Rica es parte de un ciclo económico que tiene efecto en todo el mundo y en todos los sistemas de pensiones. O sea, no es que aquí tuvimos algo excepcional. No, esto afectó también a los sistemas básicos. Lo que pasa es que los sistemas básicos no informan a las personas sobre el monto de su capital jubilatorio con la periodicidad que hacemos nosotros.
O sea, este sistema es muy transparente y da información al afiliado, pero que esto afectó a todos los sistemas de Costa Rica, los afectó, y a todos los sistemas del mundo los afectó. Entonces, para entender qué es lo que se tiene que hacer, es primero tener la convicción de que estamos hablando de pensiones, no estamos hablando de un tema que sea un ahorro en una libreta que nos permite sacar la plata en determinado momento, sino que más bien está para cubrir esa necesidad. Lo segundo que tenemos que entender es que conforme pase el tiempo, vamos a tener mayor capital jubilatorio y vamos a tener mayores beneficios. Como dice Héctor, es un tema de largo plazo. Yo lo que quería era reforzar la idea de que aquí por lo menos faltan 20 años más de trayecto para que podamos hablar de que el sistema ya se puso a prueba y salió efectivamente. Entonces, ¿qué tiene que hacer la gente? Primero, informarse. Para eso están las operadoras. Segundo, no actuar por la primera información y sensación que nos viene con... Que nos llega. Sí, es que llega ahí. O sea, hay una cuestión que es, otra vez, un tema de economía conductual, que es repetir la conducta del vecino, ¿verdad? Porque creemos de que si todo, no puede ser que todos nos equivoquemos y eso no es cierto. Ustedes, la gente, un estadio de fútbol, cuando salen estampida todos se mueren, ¿verdad? Eso es lo que uno no debe hacer en este tipo de cosas, sino entender que todos vamos diferiendo ordenadamente por una puerta. Por lo tanto, lo que tenemos que explicarle a las personas es que, uno, esto no es un tema de corto plazo. Dos, que como lo dijo Héctor, ya se dieron ciclos económicos en donde hubieron presiones para que las rentabilidades fueran negativas. Hay ciclos económicos en donde las rentabilidades han sido tremendamente positivas y por eso no hay que ver la rentabilidad de un mes, sino la rentabilidad histórica de un fondo, para entender que esa es la pensión que nos va a estar dando. Y esto tiene mucho que ver con un tema que es la educación tradicional. Nosotros como operadores tenemos la obligación de estar dándole elementos de información útil, no elementos de información que confundan a la gente, sino útil para que las personas vean la verdadera importancia que tiene este tema. Se lo resumo entonces, Gustavo. Primero, entenderle que esto es un tema que es un ciclo que se ocupa tiempo para que se vuelva a estabilizar y no actuar al fervor de las circunstancias, sino tener la sapiencia de que son temas de largo plazo, que son para una jubilación, y entender que al final de cuentas lo importante es la tasa de reemplazo que va a estar recibiendo esa persona y no el rendimiento que tuvo el fondo el día de ayer o el día pasado ayer. Eso es lo que la gente tiene que estar viendo y tiene que tener ese concepto claro. Maravilloso. Estamos llegando al cierre. Esto es rapidísimo, ¿verdad? Don Héctor, un mensaje a la gente acerca precisamente de la importancia del ROP, de estar pendientes, de no tomar decisiones a la ligera, de no dejarse guiar por mensajes que a veces suenan muy bonito, pero que al final de cuentas tienen consecuencias delicadas. Tal vez que nos pueda colaborar con eso, don Héctor. Sí, claro. Creo que, Gustavo, lo primero es que la gente necesita comprender que la pensión se construye. La pensión como un todo. La caja, por ejemplo, nos da el EDUS, donde podemos ver cuántas cuotas nos faltan y si las vamos a alcanzar, y la proyección de pensión que nos va a dar el IBM, ¿verdad? Como el primer pilar. Eso es importantísimo que la gente lo administre, porque si usted no está llegando a las 400 cuotas, y es probable que no lo llegue porque ya no está laborando, siendo asalariado, tiene que fortalecer su sistema de pensiones vía el ROP o vía el régimen voluntario de pensiones complementarias. Porque siempre que la pensión se construye, ¿verdad? Nadie nos las hace, ni el Estado, ni las operadoras. Es cada uno construye su pensión y cómo quiere vivir su vejez. Y ahí la importancia de cuidar el ROP. Es un dinero que no tuvimos, que nunca pensamos ahorrarlo, ¿verdad? Pero nos va a proteger nuestra vejez cuando más recursos se requieren, sobre todo después de los 75 años. Normalmente entre los 65 y 75 las personas se desplazan y viven relativamente bien, ¿verdad? Pero después de los 75 ya, digamos, usando un término contable, la depreciación es acelerada, ¿verdad? Y requerimos más recursos para que nos asistan. Excelente. Don Alejandro, también unos comentarios de cierre por parte suya acerca de esta pensión.
Bueno, usted lo dijo muy bien, es una sola pensión, digamos, de este segundo pilar que representa pues un complemento, como lo hemos venido hablando, tan importante para lo que es la jubilación. Uno, que no nos confundamos entre lo que es una pensión y una cuenta de ahorro. Dos, que entendamos que la pensión es para sustituir el ingreso durante la etapa de vejez. Tres, que yo estoy claro que este tipo de proyectos que se han presentado en la Asamblea, que son un montón, pero que son un montón, ¿verdad? Y ya yo no sé cuántos habrán, 15 proyectos probablemente estén en la Asamblea Legislativa en ese tema. Yo creo que las personas lo hacen con buena intención, no creo que haya nada que no persiga una buena intención. Sin embargo, aquí lo que se tiene que tener muy claro es que los fondos están hechos justamente para lo que dijo don Héctor, darnos un ingreso durante la vejez. Es un tema mucho más complejo. Es un tema de cómo gestionamos la vejez y qué calidad de vida queremos tener para las personas cuando estemos en esa condición. Esto es lo importante. Es hablar no de pensar en una tasa de interés, porque yo ni siquiera me he referido a eso, porque me parece que no es el concepto. El concepto es una tasa de reemplazo para que las personas al final de cuentas tengan un ingreso que les sea suficiente para su vejez. Y creo que en esto tienen que recibir de todas las operadoras la mejor información y la mejor formación. Esto es lo que estamos haciendo en este momento, justamente. Yo les agradezco a ambos por este ratito que realmente es muy enriquecedor, es muy valioso. Aprendo yo mucho y espero que la gente también aprenda bastante acerca de la experiencia y de cómo se vive el tema de las pensiones en nuestro país. Todos tenemos una responsabilidad, desde luego. En el caso de las personas es informarse, digo yo, de ciudadano, es informarse y pues nosotros estamos tratando de poner ese granito de arena con respecto a este tema tan importante de las pensiones. Don Héctor, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, Gustavo. Gracias a don Alejandro, también muy amable. Muchísimas gracias. Hasta pronto, gracias a las personas que estuvieron con nosotros.